Alfredo Pérez Moreno, estafas estilo Ponzi permearon por toda la nación y con una estructura de gente, pues yo diría, bien metida en la estructura política y administrativa, no solamente de la federación, sino de los estados. En este caso, Aguascalientes tiene ahí algunas personas que son gente clave que hoy por hoy están con amparos, dejando sus casas, abandonando Aguascalientes para irse a esconder a otro lugar. Bienvenido. Cuéntanos qué estuviste analizando al respecto. ¿Qué tal, Beto? Buenos días a todo tu auditorio. Haciendo una revisión de bibliografía y material que existe sobre las estructuras de Ponzi, quisiera referirme primero a cómo se estructuran estos fraudes. El nombre se debe a un señor Charles Ponzi, italoamericano, en los años 20 del siglo pasado, hace 100 años. Este señor se dedicaba a conseguir recursos de personas que estaban interesadas en invertir y a los cuales se les ofrecía rendimientos muy atractivos, rendimientos que no parecían fáciles de obtener en los mercados de manera ordinaria. Y estas personas lo que hacen es convencer a sus víctimas, los llenan de ilusiones, de rendimientos fáciles y de rendimientos muy atractivos. Y entonces, pues las personas caen o ceden ante esa oferta de ganar más de lo que ellos están acostumbrados a ganar. Entonces, se desarrolla un juego psicológico donde la ambición, el deseo de poder acceder a mejores rendimientos, a mejores beneficios, pues lleva a las personas a creer y a ser presas fáciles de estos embaucadores que tienen ciertas características muy importantes. Son personas que tienen una personalidad atrayente, son personas que tienen un cierto encanto, que hablan con plomo y entonces pues que convencen a los demás de que les den su dinero. Hay esquemas que son muy sofisticados, hay otros que no lo son tanto. Si nos vamos a la historia de los famosos esquemas Ponzi en la historia, pues tenemos el de Bernie Madoff, que tronó precisamente con la crisis del 2008. El señor Bernie Madoff engañó inclusive a banqueros e inversionistas institucionales de todo el mundo. Esa fue una estafa de miles de millones de dólares y que duró mucho tiempo. ¿Dónde y cómo fue? Esta es una inversión. El señor tenía su domicilio en Estados Unidos, operaba a partir de ahí. Él tenía un fondo de inversión donde convencía a fondos de pensiones, a inversionistas institucionales, a bancos, inclusive muchos bancos de renombre que vendían sus productos. ¿Y cómo funcionaba? Este señor se hacía de muy buena imagen y muy buena presencia en los medios sociales, en los medios financieros, en los medios políticos, y estaba en los clubes sociales, se movía en un ambiente de prestigio, en un ambiente refinado. Como pez en el agua. Como pez en el agua, y el señor tenía una personalidad muy imponente, muy fuerte, y entonces él ganaba la confianza y las personas le dejaban sus recursos. ¿Y en qué consiste el esquema Ponzi, entrando propiamente a lo que es? Bueno, el esquema Ponzi no es más que un mecanismo para atraer de manera acelerada a personas que tienen dinero, sean físicas, morales, públicas, privadas, no importa quiénes sean, que tengan dinero, se les invita a una inversión, pero no existe realmente una actividad lícita o una actividad económica que genere riqueza para poder repagar la inversión. Es decir, los recursos que se obtienen de ahí son destinados para un fin fraudulento, y entonces quienes manejan estos esquemas adquieren inmuebles, vehículos, viajes, compran yates, se van de vacaciones, y ¿cómo pagan los intereses de los que van entrando en ese esquema? Bueno, pues con el dinero de los nuevos inversionistas.
Y entonces, mientras haya una dinámica de crecimiento y de entrada al círculo del esquema Ponzi de las personas que son engañadas, y pues esto sigue creciendo. ¿Hasta qué? Hasta que llega el momento donde se rompe la cadena, donde el eslabón delgado se rompe, y eso puede tener varias razones. Uno, cuando algún inversionista dice, pues yo ya quiero mi capital, y no hay el retorno del capital. O cuando ya no entra suficiente dinero al sistema para poder seguirle pagando a los que están dentro, y entonces ya no es sostenible, y esto genera un efecto dominó. Ahora, hay esquemas muy sofisticados, por lo que estuve investigando del fraude que ha sido aplicado en el estado de Aguascalientes. Mencionemos ISPEA, UA y Fiscalía. De estos 3 casos, es un esquema donde se utilizaron una serie de emisiones de certificados bursátiles fiduciarios. O sea, es un esquema que trae detrás una estructura de un nivel intelectual para poder hacer el engaño con un nivel de sofisticación interesante. No es algo fácil de detectar. Ahora, quien se dedique a hacer inversiones tendría que hacer una tarea, lo que se le llama el due diligence o la debida diligencia, de analizar en dónde es el destino final de los recursos y en qué se está invirtiendo, y entender plenamente cuáles son los activos que están sustentando la inversión. Cuando se quedan solamente en la revisión de los documentos, las gráficas, los exceles, las pláticas, y quizá en algún caso del testimonio de alguien que ya recibió dinero, porque se utiliza mucho, pregúntale a fulano, le está yendo muy bien, pregúntale a perengano, El él boca ya en recibió, boca. el boca en boca. Y entonces se engaña a la gente aprovechando el comentario, el testimonio de alguien que ha recibido algún beneficio o recursos, y entonces esto se hace en las primeras etapas, en las primeras capas, para generar confianza. El fondo es que no hay una actividad sostenible, no hay una actividad lícita, y resulta ser todo un engaño hasta que se cae. Fíjate que pienso varias cosas. Pienso, por ejemplo, que oí en la radio esta semana un anuncio de que inviertas 100,000 pesos y te van a dar 10,000 pesos mensuales de intereses en una inversión en Torreplaza Bosques, por cierto. Sí. Ahí dicen que tienen sus oficinas, o sea, rentan una oficina en un edificio prestigiado, donde hay otras instituciones prestigiadas. Sí. Pero imagínate, si normalmente en los esquemas más generosos de las inversiones en México, lícitos, es que te dan esos 10,000 pesos por 1,000,000 de pesos, por decirlo así, y menos de 10,000 te dan. Ahora imagínate que estos con el 10% de eso, que son 100,000 pesos, te van a dar la misma renta. 10,000 pesos, ¿a qué te huele eso? Evidentemente a un fraude. Automáticamente dices, oye, me van a dar las primeras 5 amortizaciones a lo mejor, yo meto mis 100, me van a dar 10, 20, 30, 40, 50, y a los 50 se desaparecen. O, oiga, ya quiero mi capital. No, espérenos, mire, ¿cómo ve? Y te empiezan a retrasar los pagos de los intereses, como pasó en estos casos que ya citamos. Y entonces empieza la gente a decir, ay, es que ya se salieron, ya se fueron, ya se desaparecieron. La oferta es muy tentadora. Sí. Entre más grande la oferta y más irreal, más fantasiosa, de ese tamaño es el golpe que logran. Porque entiendo que con estas propuestas de inversión y anunciándose en la radio, captan una cantidad enorme de gente, más el boca en boca y lo que tú quieras. De pronto, pues yo creo que unos 100 sí llevan sus 100,000. Sí. Y entonces ya se llevaron ¿cuántos millones? ¿10 millones? 10 millones de pesos. Ya con 10 millones, ahora sí bien invertidos en un esquema lícito en este país, puedes vivir perfectamente. Sí. ¿Verdad? Sí. Quisiera yo resaltar, Beto, una parte muy interesante de si yo como persona física dispongo de mis recursos, la responsabilidad del manejo de los mismos pues recae en mí y es mi patrimonio.
Pero, ¿qué sucede cuando yo soy un administrador de recursos de terceros? Ahí viene un tema ético muy relevante. ¿Por qué? Porque quien administra recursos de terceros tiene una responsabilidad y está obligado a salvaguardar el activo. Entonces, parecería no cosa menor la responsabilidad de quienes tomaron las decisiones de hacer estas inversiones, porque el gestionar patrimonios, capitales, recursos que pertenecen a terceros, en este caso a ISPEA, que son a los pensionarios, a los destinatarios de las pensiones, trabajadores del instituto. En el caso de la universidad, igual, donde los administradores tienen una responsabilidad grave. ¿Por qué? Porque a ellos se les entrega la custodia, la administración y el cuidado de los recursos. Entonces, hay quien improvisadamente, sin la preparación y sin los conocimientos adecuados, está gestionando recursos, y ese es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de tener buenas intenciones o buenas ideas. Puede ser que tú seas engañado o habría cómplice. La posibilidad de que haya una complicidad. La hay, Alfredo, y hay un beneficio. La hay, y está clara y es de todos conocida, que es la comisión del 5% que daban los promotores de la inversión, hoy conocida y destapada como estafa Ponzi en Aguascalientes y en México, porque fueron por todo el país estos y otros. Sí. Y entonces les daban el 5% de la inversión. A ver, espérame, ¿cómo si no es dinero mío que invertí y me estás dando un bono del 5%? No, es el recurso de los trabajadores del estado de Aguascalientes a través del ISPEA, por el cual me estás ofreciendo un beneficio fuera de nómina y extralegal del 5%. Eso apesta a corrupción. Eso, no puedes hablar de inocencia. Definitivamente. Te vuelves cómplice y eso agrava las cosas. Entonces yo creo que esta persona o estas personas que participaron en este esquema y que tuvieron modificaciones a los reglamentos del ramo en esas 3 instituciones aprobados por el Congreso del Estado, no van solos además. De acuerdo. Si hubo 6 meses antes, 11:45, digo yo, modificaciones a los reglamentos para que excluyeran de la responsabilidad de esas inversiones al director en turno, es porque lo estaban vacunando, lo estaban protegiendo. Entonces, dice, aquí hay algo más que uno que se llevó un 5%. De acuerdo. Y está la cosa bien gruesa. Me acordé del caso Ciro López. Sí, ¿cómo no? Ciro López hizo eso. Sí, claro, eso. Captaba inversiones de 2 o 3 personas que tú y yo conocemos de distinta índole. Sí. El empresario conocido, sí. el comerciante que también le dijo, ahí están mis 500 o mis 100,000 o mis 1,000,000 o mis 3 millones. Y entonces captaba dinero de varias personas y los metía a esquemas de inversión de alto riesgo. Sí. Y en algún momento que llevaba una vida buena, viajaba, le gustaba la diversión y todo esto, pienso que se combinó el gastar de más y el a veces no ganar y no reportar esas pérdidas en esas inversiones de alto riesgo a sus clientes, que un buen día optó por mejor escapar y no se ha vuelto a saber de él desde hace 30 años. Sí, casi 30 años. Y afectó, yo por lo menos conozco en personas, 5 o 6 personas de una. Ese es un esquema Ponzi. Sí, sí, totalmente. Fíjate que cómo vino a mi mente. No lo tenía en mente cuando hemos estado dando esta nota hasta hoy que vienes a hacer este análisis y haces estos antecedentes históricos. Pues en Aguascalientes ya había habido una estafa de esa dimensión. Yo le pregunto a los afectados si era un asunto de 10 y creo que alguien me llegó a decir, no, es hasta de 40 millones la afectación que hizo esta persona. Hace 40 millones de hace 30 años. No, pues es algo importante. importante. Bienvenido, Alfredo Pérez Moreno. Muy amable, Beto. Buenos Muchísimas días. gracias. Buenos días.